Muy feliz día, mis queridos muchachos. Hoy vamos a empezar lo que es el tercer momento con nuestro primer tema, que es el transporte de nutrientes en las plantas. Las plantas, al igual que todos los seres vivos, deben nutrirse, solo que es diferente que la nuestra, ya que ellas pueden elaborar su propio alimento a través del agua y las sales minerales que hay en la tierra y a través de la fotosíntesis. Por ello, son llamadas autótrofas. Los nutrientes en las plantas se mueven a través de esta por un sistema de vasos conductores. Este sistema es el xilema y el floema. El xilema es un tejido vegetal de conducción que suministra líquidos de una parte a otra de las plantas vasculares. Transporta el agua y las sales minerales desde la raíz hasta las hojas de las plantas. Esta sustancia se denomina savia bruta. Ahora bien, el floema es el encargado de conseguir el traslado de nutrientes ya producidos en la hoja, que es el sector en donde ocurre la fotosíntesis, y llega de nuevo a la raíz. Entonces, su función principal es transportar y repartir la savia elaborada por toda la planta para su gestión, absorción y almacenamiento. Entonces, bien, fíjense en el esquema en donde tenemos el xilema que transporta en un solo sentido, ¿verdad? De la raíz hacia arriba. Lo que transporta es la savia bruta. Y luego tenemos el floema, que transporta en ambos sentidos. Y lo que transporta es la savia elaborada. Aquí les comparto una imagen de un esquema de un corte transversal de una planta vascular. Allí pueden ver cómo es la disposición del xilema y del floema. Como pueden observar, el xilema está en el centro y el floema está alrededor de este. El xilema es un tubo continuo de células muertas y estos tubos son muy delgaditos, como un cabello. Esto hace que el agua y los minerales suban por capilaridad. Eso significa que no requiere gasto energético de parte de la planta. Muy bien, si quieren optimizar lo que hemos conversado hasta ahorita, lo pueden hacer a través de este videíto de la página de YouTube que les comparto. Las partes de la planta son la raíz, el tallo y las hojas.
Vamos a conversar de la raíz. La raíz es la parte que crece hacia abajo de la planta y la sostiene. Las partes de la raíz son el cuello, que es la zona donde la raíz se une con el tallo, la raíz principal, que es la raíz propiamente dicha, las raíces secundarias, que son las que parten de la raíz principal y su función es la de la absorción. Tenemos la cofia, que es el extremo de la raíz, el cual es el que se abre paso entre la tierra. La zona de crecimiento, que es de donde la raíz se alarga, y la zona pilífera, que es la zona recubierta de pelos absorbentes. Las funciones de la raíz son: la primera es el sostén, ya que fija la planta del suelo. Una función muy importante es la de la absorción, ya que a través de ella entran los nutrientes a la planta. También tenemos el transporte, ya que a partir de ella comienzan a movilizarse los nutrientes hacia otras partes de la planta. Y por último, tenemos el almacenamiento, ya que hay algunas plantas que se pueden modificar para guardar compuestos que la planta pueda necesitar, como por ejemplo la zanahoria. Seguimos entonces con las partes de la planta. Ahora vamos a hablar del tallo. El tallo es la parte de la planta que crece en contra de la raíz, es decir, hacia arriba. Las partes del tallo son el eje primario, el eje secundario, el nudo, que es la parte engrosada donde nacen las ramas o las hojas, los entrenudos, que son los espacios que hay entre los nudos y en este lugar no hay ramas ni hojas. Tenemos la yema o meristema apical y la yema o meristema axilar. Las yemas son las partes del crecimiento de donde se originan las ramas o las hojas y depende de su ubicación se pueden llamar apicales o axilares. La yema apical se encuentra en el extremo del tallo y este es el punto por donde el tallo se alarga. La yema axilar se encuentra en los nudos o laterales del tallo. Por lo tanto, dan origen a las estructuras laterales, como las hojas o las ramas. Los tallos pueden ser herbáceos. En este caso, su consistencia es blanda y son verdes, y normalmente son hierbas. También tenemos los tallos leñosos. Estos son los que han desarrollado estructuras endurecidas. Estas estructuras las conocemos como madera. Según su altura, las solemos llamar árboles, los que son mayores a 5 metros y con ramificaciones muy separadas del suelo, o arbustos, los que son menores a 5 metros y sus ramificaciones comienzan a nivel o muy cerca del suelo. Las funciones del tallo son: primero, el sostén, ¿verdad? Porque sostienen las ramas y las hojas de los árboles. También tenemos lo que es el transporte, ya que a través de él se mueven las sustancias nutritivas, desde la raíz hasta las hojas. Luego tenemos lo que es la parte respiratoria fotosintética, ya que ellos pueden realizar intercambio gaseoso con el ambiente. Y los que son de color verde, es decir, los herbáceos, también llevan a cabo la fotosíntesis. También tenemos el almacenamiento, ya que hay algunas plantas que se modifican para guardar compuestos nutritivos. Tenemos el ejemplo de la cebolla y el ajo. Seguimos con las partes de la planta. Vamos a hablar un poquito de lo que son las hojas.
La hoja es el órgano aéreo por excelencia y es donde ocurre la fotosíntesis. Las partes de las hojas son el pecíolo, que es la estructura alargada por la que se une al tallo, el limbo, que es la lámina de la hoja, el haz, que es la cara dorsal de la hoja o la parte de arriba, el embés, que es la cara ventral de la hoja o la parte de abajo. También tenemos las nervaduras, que son los haces vasculares de la hoja, por donde pasan los tubos conductores. ¿Cuáles son ellos? El xilema y el floema del que estábamos hablando antes. Tenemos el borde, que es el fin del limbo. Las funciones de la hoja son, primero, la fotosíntesis y respiración, ya que las hojas son las unidades fotosintéticas por excelencia. También tienen una función de transpiración, ya que por medio de las hojas se pierde agua. También tienen una función de almacenamiento, ya que hay algunas hojas que se modifican para guardar agua y otros nutrientes. Por ejemplo, tenemos lo que es la planta de sábila. Les recomiendo que vean un video que les va a reforzar lo visto hasta ahora y les comparto el link de YouTube para que lo puedan observar. Hoy aprenderemos las partes de las plantas. La raíz es la parte que se encuentra debajo de la tierra. Sus funciones son ser el soporte de las plantas y la absorción del agua y sales minerales. El tallo sirve para dar estabilidad a las plantas, transportar el agua y las sales minerales que absorben las raíces y distribuir por toda la planta el alimento producido en la fotosíntesis. A veces se dividen en ramas. Los tallos herbáceos son finos, blandos, flexibles y verdes. Son característicos de las hierbas. Los tallos leñosos son duros y rígidos, se llaman troncos. Son característicos de los árboles. Las hojas nacen del tallo y son de color verde por el pigmento llamado clorofila. Sirven para que las plantas respiren y hagan la fotosíntesis. Las hojas se diferencian unas de otras por los bordes y la forma del limbo. En otoño hay menos luz, necesaria para realizar la fotosíntesis. Por esto, las hojas pierden la clorofila y cambian su color. Tienen dos partes, el peciolo y el limbo. El limbo es la lámina de la hoja formada por el haz, parte superior, y por el embés, parte inferior. El peciolo es la parte que une el limbo a la rama. La flor. Las plantas con flor tienen el nombre de fanerógamas, aunque no todas las plantas tienen flor. La función de la flor es la reproducción de la planta. Además, las flores darán lugar a los frutos, que contienen las semillas. El proceso del transporte de los nutrientes en las plantas está dado por dos procesos, el transporte pasivo y el transporte activo. Vamos a conversar de lo que es el transporte pasivo. En este tipo de transporte no hay un gasto energético, ya que el nutriente va desde un medio más concentrado o hipertónico a uno menos concentrado, hipotónico. Sus tipos son la ósmosis y la diálisis. La ósmosis es cuando el agua pasa de una solución con poco soluto a una con mayor cantidad de soluto. La diálisis es cuando el soluto pasa de una solución muy concentrada a una menos concentrada. Fíjense que en la ósmosis lo que se mueve es el agua, va a pasar de un sitio a otro a través de una membrana semipermeable. En este esquema pueden observar al agua que está representada por las burbujitas azules pasando de un sitio
con poco soluto a una con mayor cantidad de soluto. Fíjense que en el caso de la diálisis el que se mueve es el soluto, pasando de una solución muy concentrada a una menos concentrada. Pueden observar en el esquema lo que les estoy diciendo. Bien, ahora vamos a conversar del transporte activo. En el caso del transporte activo, es el paso de una sustancia de un medio de baja concentración a uno de alta concentración, por lo cual sí requiere un gasto energético, como lo pueden observar en el esquema señalado con las siglas ATP. Entonces el movimiento del agua dentro de la planta es por los pelos absorbentes y se da por medio de la ósmosis, ya que en el suelo hay más agua que en la planta. Una vez que el agua está dentro, sirve como solvente para las sales minerales y conforma la savia bruta, que sube por capilaridad desde la raíz hasta las hojas. ¿Por dónde sube? Por el xilema. Una vez en las hojas, una parte del agua es utilizada para la fotosíntesis, otra se evapora y la otra continúa como solvente para llevar los compuestos que la planta ha elaborado a las hojas. Esta es la savia elaborada. ¿Y por dónde va a pasar? Por el floema. Bueno, muchachos, por hoy terminamos este tema tan maravilloso y tan precioso. Recuerden que si hay algo que no les quedó claro, también pueden observar este tercer video que les recomiendo para que todo ese aprendizaje se les fije. Feliz día. Nos vemos en la próxima clase. Éxito, muchachos, en la actividad. El transporte de sustancias por las plantas. Las plantas absorben agua y sales minerales por las raíces a través de los numerosos pelos absorbentes y las trasladan al tronco y a las hojas. Estos líquidos, la mezcla de sustancias minerales y de agua, cuando ascienden se llaman savia bruta y sube por los conductos llamados xilema. Al llegar a las hojas se produce la fotosíntesis, proceso que convierte las materias inorgánicas en materias orgánicas, sobre todo en hidratos de carbono, como son los azúcares, necesarios para construir la estructura de la planta y alimentar a sus células. Estas sustancias se distribuyen luego por la planta y su flujo se conoce como savia elaborada y baja por los conductos conocidos como floemas. El transporte de sustancias en las plantas se da por conductos vasculares divididos en dos tipos, de acuerdo a las sustancias que transportan. Se le llama xilema al conducto que lleva la savia bruta, es decir, los elementos insumos que la planta necesita para realizar la fotosíntesis, es decir, agua, minerales y nutrientes, mientras que el floema transporta la savia elaborada, que es aquella sustancia líquida que la planta produce en la fotosíntesis, como son las proteínas, las hormonas y los carbohidratos.